Classroom, y que tenían como principal objetivo que cada uno de nosotros desde nuestra práctica docente pudiera reflexionar primero sobre qué entendemos por matemáticas y darnos cuenta que en gran medida lo que nosotros entendemos como matemáticas va a tener desde luego un impacto, una influencia en la manera en la cual ejercemos la docencia. Pero además de ello, el poder revisar, el poder reflexionar sobre cómo es que se gesta, cómo es que se va construyendo el pensamiento matemático y cuáles son aquellas habilidades de pensamiento matemático que buscamos desarrollar en nuestros alumnos. Hemos tenido participaciones muy interesantes donde maestras y maestros nos han comentado algunas de estas respuestas. Y claro, siempre cuando escuchamos a nuestros colegas puede haber diversos puntos de vista. El día de hoy vamos a pegarnos principalmente a los trabajos desarrollados principalmente por Jean Piaget. Es decir, vamos a tomar como punto de referencia el trabajo de Jean Piaget para hablar un poco sobre cómo se gesta el pensamiento matemático, pero además de ello, para posteriormente hablar sobre la noción de número y la noción de conteo. Bueno, lo primero que habrá que mencionar es que esta imagen en la que hacemos en cierta medida homenaje a Jean Piaget, pues nos habla un poco de su epistemología psicogenética, uno de sus trabajos principales. Y hoy voy a referirme a parte de ese trabajo. Voy a referirme a su teoría del aprendizaje por equilibración. En cómo es que Piaget asume que las personas llevamos a cabo la tarea del aprendizaje. Para Piaget, el aprendizaje se logra a través de la construcción del conocimiento. Y además, este aprendizaje al que Piaget se refiere se va adquiriendo dependiendo de varios aspectos. Aspectos que tienen que ver con el desarrollo biológico de la persona, pero también en cómo la persona va evolucionando. Va a depender también del tipo de conocimiento que se desea adquirir y desde luego de la operación mental o de las operaciones mentales que se pueda ejecutar. Es Piaget quien nos habla sobre el desarrollo de las estructuras de inteligencia. Y para él, si recordamos, estas estructuras se van formando en diferentes etapas. De hecho, una de sus alumnas, Jean-Marie Doll, nos comenta que al menos hay 16 etapas que son divididas en 4 estadios. Ese estadio de inteligencia sensoriomotriz, que se da desde el nacimiento hasta aproximadamente los 2 años. El estadio de la inteligencia simbólica o preoperacional, de los 2 a los 7 años aproximadamente. El estadio de la inteligencia operacional concreta, ya de los 7 hasta los 12 años aproximadamente. Y finalmente el estadio de la inteligencia operacional formal. Es importante ubicar que nuestro trabajo en esta ocasión se centra principalmente en el estadio de la inteligencia simbólica o preoperacional. Es decir, que estamos pensando de manera muy especial en nuestros alumnos de nivel preescolar. El aprendizaje, entonces, para Piaget, se lleva a cabo a través de un proceso de equilibración. Se lleva a cabo a partir de un conflicto cognitivo. Y recordemos aquí algo muy importante, que Piaget nos habla que en cierta medida eso que aprendemos, lo aprendemos a través de tener ese contacto con el medio exterior. Ese medio exterior que nos da información
que tiene información y que nosotros a través de los sentidos, a través de lo que escuchamos, de lo que observamos, de lo que tocamos, de lo que olemos, etcétera, vamos tomando cierta información. Y que una vez que tomamos esta información, le vamos asociando poco a poco un significado. Así es como llevamos a cabo el proceso de la construcción de representaciones mentales. Jean Piaget entonces nos habla que es necesario para construir el aprendizaje la interacción que tiene el niño con el medio. Y que además el proceso de aprendizaje se lleva a cabo en al menos 3 fases. Una primera fase de asimilación, que tiene esa función de darle sentido a los datos, a la información que recibimos a través del medio exterior. La acomodación, que es esta fase donde vamos estructurando los esquemas mentales. Y además van sufriendo cambios a través de la influencia de la información nueva que recibimos. Para finalmente llegar a la etapa de equilibrio, que es ese balance que se va generando cuando los datos y las estructuras mentales se van correspondiendo. Esto implica que los procesos mentales pueden darle significado a los datos. Y a la vez podríamos decir que se van ajustando, que se van ajustando justamente a una nueva organización cognitiva. Podríamos decir entonces que Piaget nos indica que siempre hay la oportunidad de adquirir un aprendizaje, que siempre se puede aprender cuando hay un desequilibrio y que en la medida en que se forme una nueva estructura, en que se pueda explicar la nueva información, es entonces que se va llegando a un estado de equilibrio. Para Piaget entonces, el conocimiento se construye. El conocimiento no está preformado, sino que el conocimiento se va construyendo conforme el niño va interactuando con el medio. En este sentido, podríamos decir que ese conocimiento que llamamos matemático lo va desarrollando el niño a través de interactuar con el medio exterior. Y claro que hay una labor fundamental que hacemos las maestras y los maestros para ir creando situaciones didácticas, situaciones de aprendizaje, que fomenten y que favorezcan el aprendizaje de nuestros alumnos. Vamos a hablar entonces, ya con esta breve introducción, sobre algunas de las primeras nociones de lo que podemos hablar sobre el número. Y es que aquí hay bastante que decir, porque la historia del concepto de número es en realidad la historia del ser humano, de cómo el ser humano va observando, va identificando aspectos que hay a su alrededor. Y tal vez una de las primeras nociones en las cuales nosotros podemos pensar es la noción de unidad. Cuando el niño se da cuenta de la unidad y de la pluralidad. Cuando tenemos uno, cuando tenemos muchos. Para posteriormente hablar de la definición de par, la definición de paridad. Esa
Definición que inclusive va conociendo, va comprendiendo a través de la propia simetría del cuerpo. Una mano con respecto a otra mano. Un pie con respecto a otro pie. Va observando esa simetría en el cuerpo humano y después en el entorno en el que él vive. De manera entonces que a través de estas primeras nociones se puede construir una noción más compleja, como puede ser el proceso de enumeración. Ese proceso de correspondencia biónica entre el objeto y el recuerdo en la mente del niño. E inclusive, al poder cuantificar en un lenguaje que sea bien articulado, se va pasando poco a poco de la enumeración a la numeración. Y bueno, para esto hay varios aspectos que considerar. El primero de ellos es que en el primer paso, en la cuantificación, es muy posiblemente la sustitución de objetos por palabras. Y hay que considerar ahí varios aspectos. El primero es, muchas gracias, qué buena pregunta. Nos hacen la pregunta sobre la diferenciación entre la enumeración y la numeración. Claro que sí. La enumeración es justamente este proceso de cuantificación que se da cuando podemos asociarle a un objeto una palabra, particularmente un símbolo, un signo o un número directamente. Es un primer proceso. Es cuando el alumno, el niño, observa 3 manzanas y dice, ¡ay, tenemos un 3! Mientras que la numeración va a ser un proceso un poco más complejo, porque no solamente va a significar el poder darnos cuenta que hay una correspondencia entre los objetos y un símbolo o un signo, sino que además estos tienen un determinado orden. Bueno, esperamos haber contestado. Entonces, hay que considerar, primero, la naturaleza de los objetos que se van a contar. Y el papel, desde luego, que van a jugar en la representación. Hay que considerar también el orden en que son observados los objetos. Que no siempre, esto es muy importante, no siempre va a influir en el resultado final. Y tercero, recordar que ese último elemento que es contado habitualmente nos da el cardinal de la colección. Recordemos que el cardinal es justamente el número de elementos de la colección. Entonces, cuando el niño está contando, cuando está tomando objetos para contar, cuando con su dedo apunta y señala y está contando objetos, habitualmente el último elemento que cuenta es el cardinal. Es decir, es el número que para él es responde a la pregunta, ¿cuántos son? ¿Cuántos son los elementos de esa colección? ¿Cuántas manzanas? ¿Cuántos lápices? ¿Cuántos carritos? ¿Cuántas muñecas? Etcétera. Vamos entonces a hablar sobre cómo es que se va dando este proceso de construcción del conocimiento. Y para eso voy a referirme a 2 autores. El autor de base va a ser el que ya he citado, que es el propio Jean Piaget. Pero voy a tomar como base a Camus, que interpreta algunos trabajos de Jean Piaget, particularmente algunos trabajos escritos en los años 80. Y que nos habla justamente que la construcción del conocimiento, por esa experiencia sensorial que vive el niño, que experimenta con los medios, con su entorno,
se da a través de la acción y del razonamiento. Que es muy importante poner esa atención. No solamente a través del razonamiento. El razonamiento es importante, pero la acción también lo es. Y para Piaget va a haber tres tipos de conocimiento que son importantes. El conocimiento físico y natural, el conocimiento lógico-matemático, el conocimiento afectivo-social. Observemos que no solamente estamos poniendo énfasis en el conocimiento lógico-matemático, sino también en el conocimiento físico-natural y el conocimiento afectivo-social. ¿Cuál es ese conocimiento físico-natural? Es un conocimiento empírico. Es ese conocimiento que surge de la misma observación, de esa experiencia que a través de los sentidos vive el niño con su entorno, con los objetos del salón de clase. Mientras que, por otro lado, el conocimiento matemático va a surgir un poco más como en un marco de relaciones comparativas. Cami nos dice entonces que podemos entender al número como una propiedad de los conjuntos de objetos, de la misma forma que el color lo es para los objetos. Y que en esta línea, lo estoy citando textualmente, admite que los niños abstraen propiedades numéricas con varios conjuntos, de la misma forma en la que abstraen el color y otras propiedades físicas de los objetos. Estamos entonces hablando de una primera idea de la noción de número, pero tal vez esta no sea suficientemente clara. Vamos entonces a explorar otras nociones. Por ejemplo, la teoría cognitivo-genética, que nos dice que en este proceso al menos hay dos tipos de abstracciones. La abstracción del color, que algunos le llaman la abstracción empírica. Esta abstracción que se da cuando el niño se centra en una propiedad de un objeto, ignorando las demás. Me centro en la forma, me centro en el color, me centro en el personaje, etc. Y también está, desde luego, la abstracción reflexiva. Esa construcción que surge de las relaciones entre los objetos y que el niño puede darse cuenta de ello. Para Piaget, el número se aprende por abstracciones reflexivas, al construir justamente el niño sus relaciones. En cierta medida, podríamos decir que de acuerdo a Piaget, el número es como una especie de síntesis de dos tipos de relaciones que el niño puede establecer entre los objetos por medio de una abstracción reflexiva. ¿Y cuáles son estos dos tipos de relaciones? Pues una es la relación de orden y la otra es la relación de inclusión jerárquica. Y que inclusive hay diversos estadios en las cuales estas relaciones se van desarrollando. Desde los 4 a los 5 años, de los 5 a los 6 años y de los 6 hasta los 8 años. Uno de los aspectos fundamentales a los cuales nos invita el pensamiento de Piaget es justamente a la idea de que se suele trabajar mucho con algoritmos, pero no siempre se trabaja
en los hábitos de razonamiento, enfatizando en resultados y no siempre se pone suficiente atención a los procesos. Muy bien, estamos entonces hablando de estas primeras nociones sobre el número. Para esto, vamos a hablar entonces de algunas características. Esto que tenemos acá son algunas nociones que pensamos explorar el día de hoy. Esta primera noción de número, vamos a hablar de la doble naturaleza del número y de tres componentes básicos de los números. La primera son las correspondencias. La segunda, las clasificaciones. Y finalmente, la seriación. Bueno, entonces, podríamos decir en cierta medida, voy a avanzar un poquito aquí, esto lo voy a explicar un poquito después. El número, voy a quedarme ahí. El número es esa capacidad que tiene el niño de poder clasificar y ordenar los objetos de su entorno. Y esto, desde luego, le da una doble naturaleza al concepto de número. Por una parte es un cardinal y por otra es un ordinal. Entonces, el niño va estableciendo comparaciones entre los objetos y va construyendo una correspondencia. Ahora, la correspondencia puede ser de objeto a objeto, entre iguales. Cuando observamos, por ejemplo, en esta imagen, la correspondencia que tenemos ahí, parece que en la parte de arriba es un chile que en la zona de Michoacán le llaman chile pasilla o chile perón, una zanahoria con una zanahoria, y después tenemos una cebolla con una cebolla. Es decir, observa esa correspondencia entre iguales. Pero la correspondencia no puede ser solamente entre iguales. También puede ser entre una correspondencia objeto y objeto con encaje, como Piaget le llama. Es decir, la correspondencia que hay entre un objeto y su complemento. Observemos en esta imagen, tenemos en la parte superior la correspondencia, una camisa para un hombre, para un adolescente tal vez. Y después tenemos otra ropa para un niño. Entonces, el niño va observando cómo se da esta correspondencia, cómo se da este complemento. Tenemos desde luego la correspondencia entre un objeto y un signo. Ahí la tenemos. El objeto que aparece del lado izquierdo y el signo que aparece del lado derecho. Y que ese signo representa, el niño se va dando cuenta que representa el objeto del lado izquierdo. La correspondencia, signo a signo, donde tenemos justamente el nombre del objeto y la representación simbólica del mismo. Paralelo a esta capacidad,
el niño logra agrupar los objetos. Y cuando logra agrupar los objetos, a esta capacidad le llamamos clasificación. Y la capacidad de clasificación podemos entenderla en diferentes momentos. Por ejemplo, la clasificación que se da formando figuras con los objetos, que le llamamos clasificación figural. Luego va agrupando los objetos según algún determinado criterio. El color, la forma, la textura, el tamaño, etc. Y a esta clasificación le llamamos habitualmente la clasificación intuitiva. Pero además, cuando logra formar grupos y subgrupos a esta clasificación, le llamamos la clasificación lógica. Ahora, podemos decir un poco más, porque otras capacidades que dan estructura a la noción de número, pues es también la capacidad de ordenar objetos. Podríamos decir en cierta medida que el niño se inicia ordenando los objetos en forma ascendente y luego lo hace de manera descendente. No siempre se puede que sean ambas a la vez. E inclusive, en muchas ocasiones, después de los 7 años, logra seriar los objetos de manera ascendente y descendente. La noción de número, y aquí hago mucho énfasis, la noción de número en el niño se logra a partir de la acción que el niño ejerce sobre los objetos. Y como lo afirmaba Piaget, el niño habrá desarrollado la noción de número cuando logre agrupar objetos formando clases y subclases. Es decir, que logre una clasificación lógica y que al mismo tiempo ordene los objetos formando series. Pero aquí es muy importante mencionar, que estas series que va formando el niño no son aquellas series que su maestra, que su maestro le indica. No son aquellas series que memoriza, sino son aquellas series, aquella construcción personal que el niño va haciendo. Entonces, ya estamos hablando de estos componentes básicos que tiene el estudio del número, particularmente la correspondencia y la clasificación. Y un tercero, que veremos en la siguiente sesión, que es la seriación. Pero, ¿qué más podemos decir de la correspondencia? Pues que es esa capacidad que tiene el niño para poder establecer relaciones simétricas, relaciones de igualdad habitualmente, entre un objeto y otro. Y que se le va presentando al niño, cuando se le va presentando un grupo de objetos, el niño elige uno y luego busca a través de comparaciones encontrar ciertas equivalencias, ciertas igualdades en cuanto a los rasgos característicos
entre uno y otro. Y claro, hay varios procesos que se llevan a cabo. La reversibilidad, la compensación son algunos ejemplos de estos procesos básicos que el niño experimenta. Y por otro lado, la clasificación, que es esa capacidad que tiene el niño para poder agrupar objetos en función de un determinado criterio, como el color, la forma, el tamaño, pero además cualquier otra característica que sea inherente a los objetos, con los cuales va formando clases y subclases. Y bueno, para ello es necesario que el niño pueda aislar criterios y además relacionar criterios comunes. Por ejemplo, cuando los niños trabajan con bloques lógicos, logran formar diferentes clases según la forma, en bloques circulares, triangulares, rectangulares, pero al mismo tiempo, dentro de los bloques lógicos, lo pueden subdividir por el tamaño. Los bloques grandes, medianos y pequeños. Para la Lewinowicz, podríamos decir que clasificar es agrupar objetos según sus semejanzas. Y para este autor, los niños pequeños, los niños de preescolar, están siempre involucrados de manera natural en ello. Una opinión muy semejante es la de Ana Ayala, que nos dice que la clasificación es una de las actividades más naturales que experimentan y que viven los niños, porque tienen que ver en esta idea de poder reconocer, de poder identificar características de los objetos que les rodean en un ambiente familiar y en la misma naturaleza. Podríamos decir que cuando los niños llegan a esos 5 y 6 años, ya han tenido varias experiencias de clasificación. Han jugado, por ejemplo, han trabajado con objetos pesados, también con ligeros, con duros y suaves, redondeados y angulosos. Entonces, si nosotros observamos con detenimiento a un niño jugando con una colección de diferentes objetos, podemos apreciar fácilmente cómo va a tender siempre a separarlos y a formar grupos. Esto se debe en gran medida al hecho de que la clasificación es como una capacidad natural, inherente a nuestra inteligencia, para poder agrupar objetos en función de su semejanza o de ciertas diferencias específicas. Para Piaget, por ejemplo, la clasificación se inicia en un periodo preoperacional, más o menos de los 2 a los 7 años, y después pasa al periodo de las operaciones concretas, de los 7 a los 11 años, y se va a ir consolidando ya en el periodo de las operaciones formales, de los 11 a los 15 años. Ahí se incorpora a las diferentes acciones de la vida diaria, donde utilizamos la clasificación o sistemas clasificatorios. Vamos entonces a hablar de una clasificación que hace Ed Lewinowicz en 1987 y que nos dice, nos habla de la clasificación en el periodo de los 2 a los 7 años, donde para este autor, habitualmente los niños pequeños son guiados por su pensamiento artificialista y animista. Habitualmente, cuando les pedimos que agrupen las cosas que se parezcan,
y que van juntas. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en lugar de reunir objetos en una propiedad acordada, los niños, y casi siempre los niños más pequeños de 4 años, los van juntando de acuerdo con los requisitos de la figura o de la gráfica. Un título de propiedad de una empresa. Muy bien, Héctor. ¿Qué es un Al mercado parecer, ¿a alguien financiero? se le ha encendido un audio? O más bien, dime qué es el sistema financiero mexicano. Eso está más fácil. Creo que, licenciada Dulce, su audio se encendió. Es el pie, sí. Sí, muchas gracias, muy amable. Muy bien, muy amables, muchas gracias. Ahora, ¿qué podemos observar ahí? Que inclusive los niños van amontonando los Muy bien, objetos, Héctor. Son el conjunto ¿sí? de instituciones Que bancarias, tienen algún crediticias, de parecido. afores, de seguros, todas esas que trabajan y también las de protecciones al usuario. Los que te ven que los bancos puedes ir a denunciar al banco. Usted lo puede apagar, el micrófono. A ver si se escucha ahí. Sí. Ya no se escucha, ya no se Ya oye no se nada. escuchó, ¿verdad? Ahora sí ya se escucha. Se perdió el audio. Muy bien. ¿Ahora sí ya se escucha? Muchas gracias. Sí. Sí. Gracias. Una disculpa. Vamos entonces a seguir presentando. Les agradezco mucho. Si me pueden confirmar si nuevamente la presentación se puede ver. No, maestro, la presentación no se ve. A ver, vamos a esperar ahí un poquito. Un minuto nada más, por favor. Habitualmente cuando uno presenta, tarda unos cuantos segundos. Voy a volverlo a hacer de nuevo para... Bien, parece que ahora se va a presentar. Unos segundos. Muy bien, ¿ya se puede observar? Aún no, maestro. No. No veo nada, maestro. Se Ok, está parece que cargando. ya se va a compartir. Ya, maestro. Ya se ve, ¿verdad? Muchas gracias, muy amables. Gracias por su paciencia. Muy bien. Perdón, estábamos hablando entonces justamente de la clasificación y poniendo cierto énfasis en el periodo preoperacional de los 2 a los 7 años. Entonces decíamos que, bueno, cuando les pedimos a los niños, sobre todo a los que son pequeñitos, de 4 años, que puedan reunir los objetos con una determinada propiedad, lo que ocurre habitualmente es que los van juntando de acuerdo con los requisitos de la figura o de la gráfica. Es decir, los niños van amontonando los objetos que tienen algo parecido. Esto va surgiendo de manera natural. E inclusive, cuando se presentan dos colores, el agrupamiento hecho por el niño a veces muestra cierta falta de congruencia. El niño comienza agrupando según la forma,
Pero muchas veces se va perdiendo esa relación y va permitiendo que sea el color el que determine la razón para juntarlos. La cantidad entonces de objetos agrupados racionalmente puede ser usada siempre como un determinado índice de progreso. Bueno, entonces hemos hablado un poquito de estas dos primeras, estos dos aspectos que están ligados a la caracterización del número. Hemos hablado de la clasificación, de cómo se va desarrollando esta clasificación y de cómo se desarrolla la correspondencia. Y desde luego nos falta un tercer elemento que está ligado a la noción de número, que como ya habíamos comentado es la seriación. Pero vamos a hacer un ejercicio. Este siguiente ejercicio, por cierto, aparece en el fichero de la doctora Irma Fuenlabrada. Es la ficha número 3, la página 19, y cuenta con varias versiones para hablar de la clasificación. Vamos a utilizar un recurso muy interesante que deseo que todas y todos ustedes puedan disfrutar, que es justamente los animales del zoológico. Y aquí tenemos varias versiones para diferentes momentos. Esto es importante, el poder utilizar los materiales que tenemos para buscar diferentes tipos de aprendizaje o para alcanzar diferentes objetivos. Por ejemplo, una primera versión puede ser una clasificación libre, que el niño pueda ver la imagen y pueda hacer su propia clasificación. No la clasificación que nosotros le decimos, sino la clasificación que él hace. Si además de eso nos puede dar las razones de esa clasificación, pues eso será extraordinario. Una segunda versión, que es cuando les pedimos clasificar con un criterio establecido, con un criterio acordado, con cierta anticipación. Y otro es cuando vamos dando nosotros una pequeña lista, vamos indicando a algunos animales del zoológico. Y es el niño quien se va dando cuenta por sí mismo cuál es ese criterio de clasificación. A ver, veamos. Vamos a poner mucha atención en esta imagen. ¿Hay más delfines o palomas? Y si ustedes me permiten, voy a invitar a algunas personas. No tengo manera de ver quién levanta la mano, porque estoy haciendo una presentación. Pero si ustedes me permiten, voy a invitar a algunas personas que aparezcan en la lista para participar. Les agradezco mucho que puedan participar. Y quien me aparece primero en la lista es Jun Ochoa. Jun Ochoa. ¿Sí nos escucha, maestra? Sí. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, maestra. Maestra, vamos a tomar la segunda versión. Es decir, yo voy a hablar de el tipo de animal y usted nos va a decir cuántos animales hay. ¿Está bien? Muy bien. Sí. Maestra, ¿cuántos delfines hay? 3. Perfecto, muy bien. ¿Cuántos elefantes hay? 4. 4. Muy bien. ¿Cuántos pescados hay? Ay, no veo. Esperamos ¿Ninguno? un poquito. ¿Pescados? Ah, ok, sí, ya los vi. Ajá. 6. 6. Y la última gran pregunta, ¿cuántas aves tenemos? 13. 13. Bueno, aquí en mi imagen solo me aparecen 13. ¿Hay 13? ¿No habrá un poco más? Espérame. Si gusta revisar, 14. contarlos. ¿Cuántas? 14. ¿Hay 14? Ok. 12. 12, ¿dice alguien más que 12?
Son 17, maestro, porque las que Son están en el lado 17. son Ah, 5 las hay que contar todos, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, maestra John. Maestra Olga Leticia. Sí está en línea, ¿verdad, maestra Olga? Sí, Maestra Olga, vamos a centrarnos en las aves. Maestra Olga, ¿de qué tipos de aves tenemos por su color? 3 tipos de color, Ajá, ¿podría blanca, indicarnos? negra y azul. ¿El ¿Puedo qué? negro, el azul? Negro, azul y blanco. Negro, azul y blanco. ¿Son todos los tipos o hay más? Uy, y una combinada azul con blanco. Azul Gris. con blanco. Ajá. ¿También hay azul con qué Sí, otro? son los que alcanza a percibir. Son los que Uy. se alcanzan a percibir. Sí, Ok, yo alcanzo a entiendo que percibir eso. por la conectividad es posible que no todos puedan ver la imagen, digamos, donde puedan diferenciar tal vez los colores. Ajá. Y es que traigo Muchas- celular. Ok, muy bien, maestra Olga, no se preocupe. Maestra Wendy Rangel. Aquí estoy, maestro. Muy bien, maestra Wendy. Sabemos que usted está viendo esta imagen con mucho detalle. Entonces vamos a ver si es posible complementar las dos preguntas anteriores. ¿Cómo podemos clasificar las aves que aparecen ahí? Podríamos clasificarlas en las que están combinadas y en las que son de un solo color, o podríamos clasificarlas también por los colores que presentan, ya sea que son blancas con azul, blancas con negro, solo blancas y las blancas con gris. Muy bien, excelente, muchas gracias. Puede ser por tamaño. También por tamaño, ¿verdad? Exactamente. Las que También puede están, ser las que por están posición. volando y las que no. Por posición. Las que Exacto. están sobre Muy bien. los elefantes y las que están en el piso. Exactamente. por tipo de reino, maestro, reino vegetal, animales acuáticos, animales terrestres, animales del aire, ¿cómo se llama? Del aire. Muy bien. Las muy que bien. están De las arriba, palomas, que están de las abajo. palomas también puede ser las que están arriba y las que están abajo. Ajá, perfecto. Muy bien. Entonces, si observamos esta También imagen. podrían ser Ajá, sí, adelante, por favor. las que están comiendo. Las que están comiendo, ajá. Muy bien. Entonces, si observamos esta imagen, esta simple imagen, cuando la revisamos con suficiente atención, puede ser un medio útil para hablar de la clasificación, para que el alumno pueda identificar las diferentes semejanzas y diferencias que tienen los objetos de la imagen, en este caso, los animales del zoológico. Me gustaría hacer una última pregunta sobre esta imagen. A la maestra Nora Patricia. Maestra Nora, ¿está con nosotros? Figura. No está la maestra Nora, tal vez no nos puede contestar. La maestra Edith Vázquez. Sí, La aquí maestra estoy. Edith Vázquez. Perfecto. Maestra Edith, muchas gracias. La pregunta de esta lámina es, Ajá. ¿qué hay más? ¿Delfines o palomas? ¿Qué hay más, maestra Edith? Palomas. Ajá. ¿Cuántas palomas hay y cuántos delfines hay, por favor? Hay, bueno, me tapa un letrerito, pero hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15 palomas. Si el letrero que está tapando creo que son 2. Ajá, Y correcto. 3 delfines. Perfecto. Muy bien, entonces, ¿cuántas palomas, perdón, en total? 15. ¿15? Ujú. A ver, Ajá, podemos sí. tal vez revisar, porque ha sido polémico ese número, ¿verdad? Sí.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Parece que sí hay 15. ¿Y cuántos delfines? 3. 3. Entonces, aquí hay una explicación muy interesante. ¿Por qué 15 es mayor que 3? ¿Verdad? Ya estamos hablando no solamente de clasificación, sino que ya empezamos a hablar de la noción de orden. Muy bien, vamos a tomar una muy breve detalle, al menos histórico, para decir que a lo largo de la historia de la enseñanza de las matemáticas ha habido muchas posturas sobre lo que enseñar y aprender matemáticas significa. El día de hoy nos hemos centrado principalmente en la propuesta de Jean Piaget, pero la propuesta de Jean Piaget no es la única. Podemos hablar de esta epistemología genética de Jean Piaget, pero también podemos hablar de la fenomenología didáctica de Hans Freudenthal o del aprendizaje por indagación, la visión estructurista de la construcción del conocimiento matemático de Jeremy Brunner. Y claro que no son, desde luego, las únicas posturas. Cercano, con ciertas similitudes al trabajo de Jean Piaget, vamos a encontrar el trabajo de la propia María Montessori. Y de hecho, explorando las propias ideas de Jean Piaget, refiriendo a que es posible construir materiales para poder representar, para poder comprender los conceptos matemáticos, aparece el trabajo de Zoltán Dienes. En otra dirección, podemos hablar de George Polya, que si recordamos, en los años 40, particularmente en 1945, desarrolló este trabajo extraordinario sobre cómo plantear y resolver problemas matemáticos. Y que dio como consecuencia el inicio de la teoría de resolución de problemas. Desde el trabajo de Polya, desde el trabajo de Piaget, hay avances significativos en la didáctica de las matemáticas. Algunos de estos avances los vamos a discutir muy seguramente en las 2 sesiones restantes. Recordemos, Polya en los años 50, Piaget todavía en los años 60 y 70, pero en los años 90, trabajos importantes debidos a Guy-Brousseau con la teoría de situaciones didácticas, que hoy en día se considera como base para plantear la enseñanza y los procesos de aprendizaje de la matemática en la educación básica. No podemos dejar de lado la teoría la teoría de representaciones conceptuales o de representaciones semióticas de Raymond Duval o la teoría de campos conceptuales de Gerard Bernot. Estas últimas teorías, que en cierta medida se han basado y tienen sus fundamentos en las teorías de los años 70, entre ellas las del propio Jean Piaget, y que hoy en día nos dan elementos importantes para decir cómo trabajar, cómo crear mejores situaciones de aprendizaje en el salón de clase. Vamos entonces en las 2 sesiones restantes a hablar de estas teorías, pero hablar también de estas teorías directamente en nuestro campo de estudio, en la educación preescolar, en el desarrollo del pensamiento matemático en preescolar. Y los ejercicios, las actividades que vamos a estar desarrollando van a estar ligadas a un texto que muy seguramente todos ustedes ya conocen muy bien, que escribió la doctora Irma Fuenlabrada sobre el desarrollo del pensamiento
un matemático. Vamos a estar compartiendo a lo largo de la semana más material